Leí un artículo en Fortune que hablaba de que a partir del 14 de febrero Tesla va a dejar de vender su software de FSD. Que básicamente es que si vos tenés un auto Tesla y querés que funcione de manera autónoma, con supuesta supervisión del conductor, ahora no lo vas a poder pagar una vez sola y que sea tuyo y vos ser dueño de ese software, sino que vas a tener que pagar por mes una suscripción de $99. O sea, antes pagabas $8.000 y era tuyo, y ahora 99 por mes obligatoriamente. La cuestión es que en este artículo comentaban cómo en la industria de los autos se están quejando de que cada vez más compañías se están sumando a esta movida de las suscripciones. Volkswagen sacó para alguno de sus autos, que también son eléctricos, una función que si vos pagas $22 mensuales te aumentan la potencia del auto. Y si no la pagás, dejas de tener la potencia. Una frase que se repetía mucho era esta de no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. Es una frase que se mencionó en el Foro Económico Mundial en el año 2016, cuando se estaba hablando de las predicciones de cómo iba a ser la economía en el año 2030. Y hoy en día ya estamos en una era que es completamente la suscripción. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué significa ser dueño? ¿Qué significa tener acceso a las cosas? ¿Qué está pasando con las suscripciones en nuestras vidas? Y lo primero que me gusta mencionar es que hay una diferencia entre ser dueño de un objeto y poseer una licencia para usar ese objeto bajo ciertas condiciones. Antes uno se compraba un libro, por ejemplo, o se compraba una película, y vos tenías ese objeto en formato físico y vos podías hacer lo que querías con eso. Mientras no sea hacer copias para revenderlo ilegalmente, vos si querías podías dibujar ese libro, leerlo, podías prestárselo a alguien, se lo podías regalar a alguien, podías vender esa copia si ya no lo usabas y hasta si vos fallecías, tus hijos podían heredar esos libros. Los seres humanos además podían visualizar físicamente la cantidad de las cosas que ellos poseían y consumían. Es decir, si vos querías escuchar una canción de un artista, te tenías que comprar el disco completo. Y eso hacía que tal vez uno tenga que destinar mucho espacio físico a los medios que uno consumía. Si te gustaba mucho la música, tenías que tener un mueble gigante para guardar todos tus CDs. Y quizás esto fue una desventaja que vino a solucionarse con la aparición de las suscripciones. Esta cuestión del espacio físico y esta idea de que, bueno, pago una fracción mensual para obtener un catálogo mucho más amplio, pero esto no te termina siendo dueño de las cosas a las que te suscribís. Y lo interesante es que en Estados Unidos, en el año 2011, se da un caso con una plataforma que se llama Redishi, una página más bien, que lo que buscaba era ofrecer un servicio en el cual uno pueda vender sus medios digitales. ¿Qué pasaba? Se había lanzado iTunes y uno capaz ya no necesitaba, ¿no? Decir, bueno, me compro todo el álbum de un artista para escuchar un solo tema y además iTunes te daba la posibilidad de escuchar anticipadamente 10 segundos más o menos de una canción para decidir si querías comprarlo o no. Pero una vez que vos empezabas a comprar todas y cada una de las canciones en iTunes, vos después ya no podías enviarle a un amigo esas canciones, vos no podías vender de nuevo esas canciones, como sí lo podés hacer si adquirís el formato físico. Entonces Redishi crea esta página, ¿no? Donde ellos prometían, bueno, si vos podés demostrar que verdaderamente adquiriste una canción en iTunes, nosotros somos intermediarios. Cuando alguien te compre esa canción, nos encargamos de borrarla de tu cuenta y ponerla en la cuenta de esa otra persona. Todo venía muy innovador, se empieza a debatir también esta cuestión de, bueno, los libros digitales, hasta que Capitol Records les hace una denuncia en el año 2012 diciendo, che, los archivos digitales no se pueden revender, porque en esa supuesta reventa vos estás haciendo una copia. Y este caso fue bastante polémico, llevó bastantes años, es más, estuvieron gran parte intentando de Redishi llevarlo a apelación a la Corte Suprema y no lo lograron. Por esta cuestión de que, bueno, al fin y al cabo, uno no termina de ser dueño nunca de lo digital. Y lo interesante es que muchas veces las empresas no solo terminan tal vez eligiendo las condiciones de consumo a través de las suscripciones, sino que el catálogo de lo que consumimos. Supongamos que vos sos muy fan de Friends y te encanta la serie. Vos antes, si querías poder ver los capítulos de Friends, te comprabas los DVDs y tenías todas las temporadas y cuando querías lo ponías en un lector y ya podías darle play. Ahora, en esta era de las suscripciones, si vos querés ver Friends, te tenés que suscribir a alguna plataforma donde esté esa serie, ¿no? Y durante muchísimos años, Friends estuvo en Netflix. Y gran parte de las suscripciones de Netflix venía de gente que quería ver Friends. Hasta que en el año 2019, 2020, HBO dice, bueno, no, la vamos a poner en nuestro propio catálogo. Y ahora, si eras fan de Friends, te tenías que pasar de Netflix a HBO.
Y ni te digo si sos una persona fan del Señor de los Anillos, que estuvo en Netflix, en Prime y ahora en HBO. Es decir que muchos de nosotros, al estar tan diversificadas las plataformas de streaming, terminamos teniendo que suscribirnos a más de una cosa. Porque además hoy en día todo tiene una aplicación o todo tiene una suscripción. Imagínense que en Argentina la media de suscripciones por la población es de 2 suscripciones por persona. Es decir, que si sos alguien que está suscripto a alguna plataforma o algún servicio, lo más probable es que estés suscripto a 2 cosas. Y ni te digo en Estados Unidos, que es de 4 suscripciones por persona, donde la gente se gasta como $1000 al año en suscripciones. Y bueno, esta pérdida de la posibilidad de adquirir la propiedad sobre distintos softwares o distintos programas, a veces terminan condicionando un poco. Un caso que es el más debatido es el de Adobe, que hasta el año 2012 vos si querías tenías la posibilidad de, por ejemplo, pagar Photoshop y vos ya eras dueño del software, lo actualizabas si querías y si no querías no lo actualizabas. Lo podías usar durante años y podías acceder a tus archivos. En cambio, en el año 2013, cuando se lanza Adobe Creative Cloud, vos te veías en la obligación de pagar una suscripción mensual. No solo si querías que se te actualice el software, sino si no querías perder el acceso a todos tus archivos. Y ahí es un poco como que, bueno, tu creatividad termina estando condicionada en cierta parte por Adobe, aunque sea si sos parte, ¿no? de este mercado más enfocado en lo audiovisual. Y ni te digo si sos alguien que capaz arrancó a tener alguna especie de negocio digital o estar en las redes y te sumaste a esa movida de CapCut y la edición de video, cuando ahora cada vez se pueden hacer menos cosas en la plataforma sin pagar una suscripción más alta. Entonces, básicamente estamos en un momento en el que uno tiene que terminar pagándole a las plataformas para seguir existiendo como usuarios. Las suscripciones nos traen cierta pérdida de control, alguna dependencia en estos casos, por ejemplo, de algunas empresas, reglas que son ajenas a nosotros y que tenemos que cumplir, y tiempo limitado. Y lo interesante es que el poder ya no está en tener las cosas, sino en quién tiene acceso a esas cosas. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con que cambió lo que es la noción de la propiedad a lo largo del tiempo. Rifkin, por ejemplo, va a hablar de que antes lo que determinaba tu pasaje y tu rito a la vida adulta era capaz poder adquirir tu primer auto. Ser dueño de un auto, ser dueño de una casa, era lo que determinaba un poco tu grado de adultez. Hoy por distintas cuestiones económicas la verdad que se ve bastante imposibilitada para gran parte de la población hacerse con algo. La mayoría de las personas vivimos en modo alquiler. Y esta idea del alquiler que roza y se comparte con el tema de las suscripciones se expande y eso no pasa porque nosotros seamos más irresponsables o estemos menos comprometidos, sino porque la idea de propiedad no es fija. Por ejemplo, si nos vamos a la Edad Media, la noción de lo que es la propiedad no funcionaba como ahora. La tierra, las casas, los bienes, no las tenías solo porque sí, sino que poseías algo en relación a otras personas. Si nos vamos a la modernidad, va a aparecer esta idea, ¿no? De la propiedad como derecho individual, de que algo termina siendo tuyo porque vos trabajaste, lo compraste y lo ganaste. Entonces empieza a asociar la propiedad a cierta idea de libertad. Lo interesante es que durante muchos años la casa fue el centro como de la vida económica. Uno trabajaba ahí, vivía ahí, creaba ahí. Uno no solo habitaba una casa, sino que sostenía toda una vida ahí adentro. En cambio, en palabras de Braverman, hoy en día la población ya no descansa en organizaciones sociales, como puede ser la familia, los amigos, los vecinos, los niños, sino que para casi todo, exceptuando algunas pequeñas cosas, nos vemos en la necesidad de acudir al mercado. Ya no es solo cuestión de comida, de ropa y vivienda, sino que también se empieza a involucrar el entretenimiento, la diversión, la salud, la seguridad. Lo vemos en la gente que tiene que pagar suscripciones para sus cámaras de seguridad, para las cerraduras electrónicas. Y no solo eso, sino también el cuidado de los jóvenes, de los enfermos y de los ancianos. Braverman va a decir que incluso los aspectos emocionales de la vida se están canalizando en el mercado. Entonces podemos decir que estamos pasando de una sociedad que estaba basada en la propiedad a una sociedad que está basada en el acceso, donde uno, quiera o no, termina dependiendo bastante y no solo del acceso, sino también de la digitalidad. Por ejemplo, supongamos que, está bien, en este momento capaz no requerimos de espacio físico para almacenar, pero sí requerimos de espacio digital. A mí me hace acordar mucho a un TikTok de una chica que siempre pone
no le quiero dejar a mis hijos 80.000 capturas de pantalla y se pone a imprimir álbumes de fotos. Pero lo que vemos en esto es que, ok, ahora nos vemos en la obligación, por ejemplo, de seguir pagándole a la nube para almacenar no solo documentos, sino también momentos de nuestra vida. Entonces, en cierta parte, las herramientas dejan de servirnos a nosotros y nosotros empezamos a servirle a esas herramientas. Que algunos autores van a terminar nombrando como de tipo dominantes, porque terminan organizando nuestra vida, imponiendo ritmo, generando dependencia y además el abandono te conlleva un riesgo, ¿no? Una pérdida de algo que es importante para vos. Y un ejemplo que muestra mucho esto de, che, bueno, las herramientas capaz ya no es tanto como que están sirviendo a nosotros, sino que estamos presos de algunas cuestiones, es el mercado de la tinta en las impresoras. Alrededor del año 2013-2014, HP saca una impresora nueva que tiene la particularidad en la que vos no te ves en la obligación de comprar tinta, sino que pagás una suscripción mensual en la que pagás por la cantidad de páginas que vos imprimiste. La impresora siempre está conectada a internet, entonces HP siempre sabe cuando vos estás imprimiendo algo. Cuando te estás quedando sin tinta, te mandan cartuchos automáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Si vos dejás de pagar la suscripción, aunque esté lleno el coso de tinta, ya no se puede usar la impresora, porque la impresora se bloquea. Y esta era del acceso también se ve reflejada en lo cultural. Antes la cultura se compraba, se transmitía y se podía compartir. Hoy en día, en cambio, la cultura es más bien un servicio que termina estando mediado por plataformas, por algoritmos y sujeto a contratos. Entonces cambia también la forma en la que nosotros estamos consumiendo. Porque antes, para poder acceder a algo cultural, vos tenías que estar ahí. Tenías que ir al cine si querías ver una película, tenías que ir a una biblioteca si querías un libro, tenías que ir al cine o tenías que poner una película en un DVD y estar presente físicamente. Y estas cosas se exigían, ¿no? Cierto tiempo, cierta distinción. Hoy todo lo tenemos disponible pagando un pequeño precio, entonces no importa dónde estemos, siempre tenemos lugar a consumir y no es necesario detenernos. Esto se ve en que tenemos más control en ciertas cosas. Por ejemplo, antes vos escuchabas la radio para que pase música. Ahora podés elegir no solo no escuchar algo, sino también qué fragmento de cada canción querés escuchar. Y acá reinterpretando un poco a Benjamin, capaz si la música, si el cine, si la cultura no necesitan atención ahora, tampoco requieren que nosotros los poseamos. Y esta cuestión de lo digital y de la suscripción también hace que algunos espacios que antes frecuentábamos se empiecen a diluir o a invisibilizar, como es el caso de las bibliotecas. Porque también, pensando en esta cuestión del acceso, uno podría decir, che, pero antes igual uno, capaz, iba a una biblioteca, no sé, a pedir un libro y vos no eras dueño de ese libro. Pero cambia un poco la forma del acceso que tenemos hoy en día. Antes en las bibliotecas, que eran comunitarias, vos podías acceder al libro, no dependían de una empresa y además los archivos que tienen eran estables en el tiempo. Ahora mucho de lo que consumimos depende de si esa plataforma lo quiere mantener o lo quiere sacar o qué es lo que muestran los algoritmos. En las bibliotecas el acceso no era tanto visto como un servicio como hoy, sino más bien como un derecho. Ahí me parece como que hay que ir desuscribiéndose de las cosas, al contrario. Lo más interesante de todo esto me parece que es ir viendo cómo fue cambiando este concepto de la propiedad, cómo cosas que se especularon que iban a pasar en el año 2016, hoy en día las estamos viviendo. Así que bueno, después de este capítulo, que capaz fue un poco más breve y no tan reflexivo como los que suelo hacer, antes de cerrar, me gustaría hablarles de un capítulo de Black Mirror, que es de la 7ª temporada, que se llama Gente Común, y justamente trata de las suscripciones. Y me parece bastante cómico que para ver un capítulo que habla o critica las suscripciones, uno se tenga que suscribir a una plataforma, porque está en Netflix. Pero bueno, básicamente trata de una chica que se llama Amanda, que tiene un problema de salud, que no les voy a decir cuál es, así van a verlo, pero que básicamente llega a una empresa y le dice, che, nosotros que somos Rivermind, podemos resolverte este problema de salud, pero no es que vos pagás una vez sola para que te solucionen ese tema, sino que como involucra tecnología, vos tenés que pagar una suscripción mensual para que ese tratamiento siga teniendo efecto en tu cuerpo. Y ahí se parodia mucho esta cuestión de los servicios premium, como la gente cada vez tiene que pagar más para cosas que son básicas en las plataformas. Y vas viendo cómo esto influye bastante en su vida personal, su vida amorosa y su vida profesional. Así que bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Los leo en los comentarios a ver qué opinan. Gracias a todos los que me mandan mensajes por Instagram para decirme algo de los capítulos. Yo siempre los leo. Les dejo mis redes por si quieren ver más de mi contenido y nos vemos en el próximo video.